Y a veces la gente como que necesita un golpe de realidad. ¡Oh! 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 Bienvenidos al Antivirus, un show a prueba de todo. Isaías González es mi nombre. Para mí es un privilegio que nos acompañe en esta primera ocasión. Hoy, un invitado que tengo que decir que es un gran amigo mío desde hace algunos años y que es un hombre de verdad que muy creativo, muy dinámico. Todo lo que Dios pone en sus manos, de verdad que Él lo convierte, señores, en algo impresionante. Y su proyecto, El Lado Norte Podcast, lo convierte hoy en un héroe de las redes. Vean de quién se trata. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lado Norte Podcast. Soy José Alberto y para mí es un gran honor contar con el favor de tu sintonía. Esto es El Lado Norte. Aquí está con nosotros José Alberto Lugo. Bienvenido al Antivirus, camarada. Buenas, camarada, ¿cómo están? Gracias por la invitación, saludando a todos nuestros YouTubevidentes. Creo que así se dice ahora, con esto de YouTube ahora, televidente, YouTubevidente, whatever. Gracias por la invitación, de verdad que sí. Tengo que decir, señor, que José Alberto era de los que desde que el proyecto se empezó a dar a conocer en julio, era Isaías, el Antivirus. ¿Y el Antivirus cuándo sale? ¿Y cuándo me va a invitar? ¿Cuándo comienza? Finalmente estamos aquí, José Alberto. Finalmente, luego de mucho insistir, persistir, existir todo. Gracias a Dios la insistencia valió la pena. Y ¿cuándo es? Y valió la pena. Y es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. José Alberto, primero quiero comenzar preguntándote, ¿de dónde tú eres? Yo soy nacido y criado en la capital, Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. Ok, capitaleño. Hijo de entonces Sánchez y Mella, padre de la patria. Exacto. No, ya no vamos a ir por cima a 100 si seguimos así. Pero entonces, siendo de la capital, ¿de dónde surge el lado norte? ¿Por qué el lado norte a alguien de la capital? ¿Tiene que ver por tu familia? ¿Tienes familia del Cibao quizás? No sé. No, el lado norte más que todo fue un nombre rebuscado. Yo ya en algunas entrevistas he dicho que la historia del nombre es muy peculiar porque yo como arquitecto al fin siempre me gusta asociar las ideas, los diseños a un concepto específico. Entonces, para mí siempre todos tenemos ese lugar donde nos gusta ir a descansar, apartarnos de la rutina. Y cuando comencé el maestro del podcast dije yo que buscarme un nombre que sea atípico, pero también que llame la atención, porque si hay algo que tienen los podcasts, es que tienen nombres bastante peculiares. Entonces, sí, hay que ser un poco más peculiar que la norma y buscando nombres, por ahí en el listado de los nombres. No lo voy a revelar aquí porque después es penoso. Aunque he dicho, bueno, te voy a decir uno para que tú veas que el lado norte es un nombre decente. Había uno que se llamaba Andrómeda. Sí. Es un nombre también que tiene que ver como que por esa... Ese nombre tiene que ver como que por esa línea como que espacial también, porque el lado norte es por ahí que va. Sí, porque sabes también el concepto lineal del lado norte era que, lineal no, era en el sentido de que a mí me gusta mucho el espacio. Entonces, era como, vamos a armarle, hacerle como el branding, si así pudiera llamársele. ¿Tú eras de los que querías ser astronauta cuando chiquito? Dice representando eso. No. Yo no. Pero te gustaba el espacio. No sé por qué me llegó esta fascinación por... Exacto, no sé por qué me llegó ese repentino, muy adolescente. Y te puedo decir, bueno, Andrómeda, todo iba a girar, inclusive hasta el logo del nombre definitivo. Tiene como esa vibra de que es espacio y toda la cosa. Y bueno, Andrómeda era un nombre, los anillos de Saturno, porque era un nombre peculiar dentro de la peculiaridad. Claro, sí. Y en un momento no daba pie con bola, como decimos aquí en Dominicana. ¿Oye? Y un día dije el lado norte. Como te había dicho ahorita, el concepto del espacio girado era la línea principal.
porque sí quería que tuviera su identidad propia, o sea, sí quería que resaltara en torno al resto. Y luego de los estudios activos de las líneas gráficas, de los temas, el espacio es un tema un poco usado. Y bueno, como me gusta y el nombre, dije yo voy a trabajar todo muy relacionado a mi persona, obviamente. Y por ahí se fue el nombre, ya nació después contacté a alguien que conozco, mira, tengo que hacer un logo. Y esa persona hizo el arte bien bonito. Me pregunto quién será. Que lo conoces, tú lo conoces, que me hizo el logo, ¿verdad? ¿Lo conoceré yo, tú crees? Más o menos, sí, sí, tú lo conoces. Obviamente eres tú, o sea que, pero sí fue algo fue un proceso bien creativo e interesante, porque usualmente tú quieres tener como una idea de algo, como que vamos a hacer este podcast, pero cuando todo recae sobre ti, es una gran responsabilidad, y eso fue lo que hizo más interesante. El ser el creativo, la persona que da ahí, el ideólogo de todo esto, y prácticamente es ponerme en modo pulpo, cubrir toda la base, que si la red, ser community manager, ser creador de contenido, darle promoción al proyecto, imagínate. Que lo debo confesar, es complicado cuando tú tienes un nombre que no es cristiano. Exactamente, sí. Sí, porque esto de arrebatando los cielos, rescatando almas para el ejército de Dios, como que nombre tan largo y tan difícil de memorizar, y cuando tú buscas un nombre que quizás ni siquiera aparezca necesariamente en la Biblia, ya hasta lo satanizan fácilmente. Uno se ríe, pero es verdad. No, te imaginas que se hubiera llamado Matusalén. Muchacho. No, Matusalén no. No, hubiera sido muy penoso que se llamara Matusalén. Y yo soy muy de ir contra la corriente, yo soy muy de romper las reglas. Y como que yo quiero dejarle algo a mis hijos, a mis nietos, a mis sobrinos, a mis sobrinietos, todos mis descendientes de mi familia. Mientras sea bien hecho, haga lo que usted quiera. Claro. O sea, yo no quise decir que va a pensar la gente. Ojo, ese es un miedo normal, la expectativa, ¿qué va a pasar con este nombre? ¿Va a gustar? ¿No va a gustar? Sí te confieso, ha sido un proceso un poquito más largo, más complicado, porque como si se hubiese llamado Los Arrebatados del Reino o Hijo de Dios, quizá yo hubiese ganado una audiencia mucho mayor, o cuando viene a ver, hubiese calado más, pero hubiera sido, y sin ofender a los que tienen nombre en esa línea, pero hubiera sido uno más del montón fácilmente. Sí, es que no hay que ofender, hay que decir la realidad, es que son unos más del montón. No, el que se ofenda, que se vaya a ver otro video, lo siento. Aquí no se valen las ofensas, aquí decimos las cosas como son, este es el antivirus. De hecho, en el grupo de estudios bíblicos, ahí me tienen José Lado Norte. Así mismo. José Lado Norte, porque imagínate tú, tanto que lo mencionaba, el lado norte. Y eso, o sea, la gente le tiene ciertos recelos por lo que hemos hablado, de que no tiene un nombre como que, después cuando tú lo vas escuchando, dices, pero mira, está bien, es heavy, bien. Significa que empieza a calar el nombre. Claro, y no solamente el nombre, es el contenido, porque el podcast, los podcasts tienen esa libertad. Es tú expresándote al mundo. O sea, eres tú diciendo de tus ideas, tus puntos de vista. Y hace un tiempo entrevisté a un colega podcaster y él me dijo, óyeme, es que todos tenemos algo que decir. Y si hay medios y si hay canales para tú expresarte, ¿por qué no hacerlo? O porque no te da la gana o porque te da miedo. Y mayormente es la segunda razón por la cual la gente no se arriesga con esto. ¿Y por qué un podcast? ¿Por qué no quizás tomar otra idea? ¿De dónde surge la idea de hacer como tal un podcast? ¿De dónde surge meterte en el mundo del podcast? Bueno, yo decido hacer un podcast. Primero, porque o era hacer un podcast o era hacer bizcocho de chocolate por el tema de que fue en tipo de cuarentena. O pan de guineo, que era lo que estaba de moda en esa época de cuarentena, no mentira. Yo había tenido una experiencia previa en radio hace unos años y me quedé con esa inquietud de la radio. Y el podcasting en cierta forma es muy similar, sí, aún para lo que es
la preproducción, lo que es la preparación de guión, lo que es inclusive la edición y la creación del contenido per se, es muy de la mano a la radio. También el alcance. O sea, cuando yo comencé a plantear los medios, dije, ok, YouTube en un eventual momento, pero el podcasting era ya lo quería hacer y dije, vamos, esto lo tenía yo engavetado. Apropiando la cuarentena, dije, yo no me voy a ponerse lo que hace todo el mundo. O era un curso de internet, o sea, las típicas cosas que hacía la gente en cuarentena. Dije, no, yo voy a sacar esto y voy a aprovechar esta plataforma, que es una plataforma que en el ambiente cristiano es ciertamente nueva. Y vamos a darle por ahí. Y ya el lado norte tiene ya casi 6 meses. Y realmente es efectivo esto del podcast, porque veo que últimamente como que se ha desatado una ola de gente metiéndose a podcast. ¿Es tan efectivo como para que llame tanto la atención tener un podcast? Es efectivo, pero ojo, vamos a ser honestos. La cuarentena, todo el mundo se volvió loco y sacó podcast. Pero de aquí a un buen tiempo, de enero de 2021, ya mediados, febrero, marzo, tú te vas a dar cuenta que la ola de podcasteros o de podcast va a bajar. ¿Por qué? Porque el que inicia un proyecto de esta magnitud se da cuenta de que no es tan sencillo, de que no es tan divertido. Ay, tengo un podcast, qué chulo. No. Bueno, ese mismo podcastero, Andy, se llama Andy, él, me dijo, mira, la duración, para que una gente dure con un podcast un buen tiempo, si la primera temporada él pasa de 6 episodios, él puede durar haciendo podcast la vida completa, porque es como la media. O sea, no todo el mundo llega a 6 episodios. Exacto, no todo el mundo llega a 6 episodios. Y ya cuando tú llegas a 6 episodios, ya tú eres podcastero, ya entregado de cuerpo y alma. Wow. O sea que misión cumplida de tu parte. Cuando él me dijo eso, yo estaba en 10. Sí, yo había terminado la temporada 1 cuando él me dijo eso. Y yo, acabé. Cuéntame qué tipo de temas se tocan en el lado norte para los que no tienen conocimiento de eso. ¿Qué segmentos tienes? Tiene cosas muy interesantes que no solamente se limitan al podcast, sino que van un poco más allá. Cuéntale a la audiencia del antivirus sobre el lado norte como tal. No, en el lado norte sé que hablamos de cocina, de moda, de farándula, de entretenimiento. Ofertamos salud en el podcast. No, mentira. En el lado norte, primero, lo que hacemos es, lo que se hace en las reflexiones, son más que todo reflexiones. El lado norte inició siendo un podcast de reflexión, donde como cada semanalmente yo compartí una reflexión que la elaboraba previo y fue calando en el gusto porque, como bien tú sabes, yo tiendo a ser muy frontal. A mí no me gusta mucho que todo tan delicadito, no. A mí me gusta las cosas que se digan de manera honesta. Y como comencé a plasmar esas ideas, porque siempre he tenido esa inquietud. Tengo 2 hermanos pastores. O sea, vengo de una familia que toda la gran mayoría, el que no canta, predica. Y yo dije, bueno, esta es una forma de llegar a la gente. Vamos por ahí y arrancamos. Luego de eso, lo que fue la primera temporada fue más que todo de reflexiones que iniciamos con lo que fue temas de acompañamiento durante el COVID, como la depresión, como la ansiedad, como que Dios tiene control. O sea, son ese tipo de temas con los que se iniciaron y ya en la temporada 2 ya dijimos, ya ustedes me conocieron, ya ustedes saben lo que es el lado norte, vamos con ustedes ya, vamos a hablar de las cosas que nos gustan. Y iniciamos con una serie que se llamó Necios, esta temporada 2, y luego de hablamos de 4 personajes bíblicos, David, Salomón, Judas y Esaú, que fue de verdad, fue algo que a mí me revolucionó, porque ahí había mucha incertidumbre, sobre todo con los personajes escogidos, pero luego de la aceptación de la gente dije, no, pues ahí seguimos. ¿Cómo murió Judas? Entonces,
murió ignorante. Nunca supo que Jesús diría aquellas palabras de perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no sabía que Jesús iba a estar fuera de la cruz, fuera de la tumba, y que estaría caminando de vuelta en menos de 48 horas. Qué difícil, de verdad que sí. Y recientemente concluimos una serie que se llamó Otras Voces, en la cual yo por 5 semanas cedía el micrófono a invitados, a amigos, personas cercanas, líderes, pastores. De hecho, estoy hablando con uno de ellos también ahora mismo. Tú fuiste uno de los invitados en la primera expedición. Y yo tengo que decir que me siento muy orgulloso de ser un seguidor de un gran loco, como lo fue Jesús, según ellos. Así que simplemente que vivan los locos. Lo divertido de Otras Voces es que sea algo que perdure en lo que es dentro de lo que es el podcast. Y, sorpresa, va a haber una segunda expedición de Otras Voces en la temporada 3. Bien, muy bien. Porque hasta tuve que... Si te fijas, hasta eso tiene como ese guiño espacial y que expedición, la misión y por ahí. Sí. Ya para febrero del 2021 va a estar la segunda expedición de Otras Voces dentro del podcast. Lo que inició siendo un podcast se ha convertido en una plataforma. Y es una evolución que ha sido natural, es una evolución que ha sido muy necesaria, porque entendía que ya el público demandaba más. O sea, ya el lado norte tiene como esa línea muy de hablar cosas bien frontales y vamos a comenzar a experimentar qué sí funciona, qué no funciona, y por ahí se van haciendo cositas. Hicimos entre la temporada 1 y la temporada 2 del podcast lo que fue el lado norte en vivo, y fue una serie de transiciones en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram. Luego de eso hicimos lo que fue, y bueno, no lo hicimos, nació a mediados de la temporada 2 lo que fue La Conversación, que es el más reciente de los hijos. Yo me siento como un padre orgulloso, porque yo tengo el podcast y tengo La Conversación, mis 2 hijos, así, caminando por el parque. Y La Conversación surge a raíz de la publicación que hice en un grupo de podcasteros sobre uno de los necios, uno de los episodios de la serie. Y mira cómo son las cosas. Los 3 integrantes de La Conversación fueron las 3 personas que respondieron uno detrás de otro a raíz de ese post. Entonces el post era de la gente que toma salida fácil, y las 3 personas, Pablo, David y Flavio, que les mando un saludo a ellos. Yo dije, no, con esta gente yo voy a trabajar. O sea, voy a trabajar. Eso fue un sábado en la noche, y el martes estaba preparándose todo para el miércoles arrancar con lo que fue La Conversación, que es nuestro show en vivo en Facebook. Ya recientemente acabamos la misma. Vuelve también el próximo año, y la idea de La Conversación es hablar de ese tipo de tópicos que la gente no habla, o en el ambiente cristiano como que tienen mucho miedo, como que no se quieren hablar, y sobre todo hablarlos de una forma muy amena entre jóvenes. Y tú como joven dices, yo quiero cambiar esto, ¿cómo puedo traerlo? Entonces tienes que aprender a liderar desde un lugar donde no estás a cargo. El líder no es el que tiene un título, el líder es el que tiene influencia. Hemos hablado de la depresión, se ha hablado de suicidio, hemos hablado de prosperidad, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de... Por ahí te iba a preguntar lo siguiente. ¿Cuál ha sido el tema más controversial que te ha tocado tratar, ya sea en el podcast o ya sea en La Conversación? ¿Cuál ha sido el tema como que más chocante quizá para mucha gente? Yo no diría que no hay tema chocante, yo diría que hay títulos que llaman la atención. ¿Cuál ha sido lo que más se llamado la atención entonces? Del podcast. Hay uno del podcast en esta temporada, hubo un episodio que se llama Tú si te quejas. En cierta forma a la gente en este tiempo, como tal la cosa, tú no le puedes decir tú sí te quejas, tú te quejas demasiado. Y eso fue a raíz de eso. Yo sí te puedo decir que ese fue uno de los episodios en toda la historia del podcast más personales, porque esa fue una catarsis que yo tuve. Yo dije, es que no puede ser que la gente se queje tanto. El 2020 se está acabando, tú estás vivo, tu familia está bien, tú tienes trabajo y tú te estás quejando. Entonces, a
a raíz de eso comencé a redactar ese episodio y te puedo decir que fue uno de los episodios que más pánico me di, porque dije, ok, ¿qué hice? Y lo publiqué y gracias a Dios la acogida fue muy buena, porque al final de cuentas es un título. Y hay gente que, y lo digo abiertamente, la gente sataniza mucho la cosa por los títulos. Por un título, tú dejas hasta de escuchar un contenido. Sí. Entonces, ¿de qué valía? O sea, yo en mi caso con con esa reflexión te decía, específicamente con esa, quien la escucha dice, no, espérate, yo me quejo en verdad. Porque digo, yo me quejo muchísimo también, pero luego de escucharla, porque al final la reflexión hace una invitación a ser agradecidos. Y a veces la gente como que necesita un golpe de realidad. ¡Oh! Y para después que en cuenta. Con respecto a la conversación, sí hubo un título que nos dio problema, un tema que nos dio nervio. Y sé que estoy hablando mucho, así que disculpa. No, tranquilo, que este espacio es tuyo, hermano mío. Tú sabes que fue la prosperidad. El tema de la prosperidad fue el tema que yo les dije a los chicos en reuniones previas. Señores, miren, si pasamos de la prosperidad, esto sigue hasta que Dios quiera. Porque hablar de prosperidad es un tema complicado. Porque hay gente que cree en eso, hay gente que entiende que cómo tú le abordas. Recuerdo que tuve una reunión con algunas personas y me hacían esa inquietud. Oye, y si vieron a la gente a la conversación, ve el show y comienza a criticar, ¿cómo tú le vas a responder? Y te confieso, yo me metí en miedo porque dije, ok, vamos a hablar de esto. De verdad vamos a hablar de prosperidad. Y luego de eso yo dije, mira, ese día cuando terminó la grabación, nos quedamos conversando, el invitado y nosotros, y fue súper, o sea, Tú lo viste y te diste cuenta que fue un tema que se pasó por todas sus aristas, se habló de una forma muy madura, muy responsable, porque es cierto, hablar de prosperidad es complicado. El problema es que nadie quiere hablar de prosperidad. ¿Por qué será que nadie quiere hablar de ese tema? Es chocante. ¿Por qué se ofende la gente cuando se habla de ese tipo de cosas? Porque la gente no tiene base o fundamento para cómo defenderse, para defender el tema. O sea, cuando tú no hablas de un tema y tú no tienes base y fundamento, tú puedes quedar en ridículo. Entonces, hablar de prosperidad requería mucha investigación, requería mucha preparación. Y te digo, nosotros, inclusive, el título original de ese episodio se llamaba Destrozando la Prosperidad. Pero o sea que por recomendación, que la gente se va a asustar, que van a pensar, si se arma un lío, pero bueno, al final le cambiamos a un título más sutil llamado Hablemos sobre prosperidad. Y en cierta forma figurativa, cuando yo me reuní con los chicos, fue prácticamente un destroce, porque hablamos en la prosperidad en lo que es el contexto bíblico, la prosperidad en todos estos líderes que andan hablando de prosperidad, y cómo afecta a la persona de la prosperidad, porque hay personas que atento a un líder decir, dame tanto y tú a ver cómo tu vida prospera, hasta dejan de creer en el evangelio. Eso es lo que tiende a pasar, porque se sienten engañados. Entonces, mientras perdamos el tiempo debatiendo temas que son como tan simples, tan vacíos, y no invertamos el tiempo como jóvenes, como personas cristianas, como personas de fe, en hablar cosas que den directo ahí en la llaga, que nos, aparte de que nos confronten, que nos hagan reflexionar, porque tristemente tenemos miedo a que nos confronten, o tenemos miedo a confrontar, por eso de que hay que quedar bien con fulano, hay que quedar bien con la gente. No, mi hermano, esto es un tiempo en que la cosa hay que hablarla para que haya para no crear contiendas, sino para educar. Tengo una dinámica para ti, y ya que eres el primer invitado del Antiguero, pues la primera dinámica exclusivamente para ti. La hemos llamado el test del norte. Para los que no saben inglés, la prueba o el examen del norte, llámenlo como ustedes quieran. Pero el test del norte son simplemente preguntas de cultura general, todas alusivas al norte. Son 14 que tengo aquí. ¿Estás listo? ¡Fuego! Vamos a darle. Instrumento que sirve para orientarnos y que siempre apunta hacia el norte. Es bien fácil. La brújula. Claro que sí, la brújula.
¿Qué personaje se dice que vive en el Polo Norte? Santa Claus. Exactamente. ¿En qué parte del norte se encuentra Samaná? ¿En el nordeste o en el noroeste? En el nordeste. De 3-3 lleva bien. Grupo musical cristiano cuyo nombre termina en norte y comienza con un número. Séptimo, no, comienza con un número. Termina en norte, termina pero con comienza norte. con un número. Quinto norte, sexto norte, primer norte, polo norte. No, ya te No sé, guayate. 95 paso. norte. Tú decime dos números, no uno, porque yo estoy buscando quinto norte. Bueno, pero anyway. Los nervios traicionan también, pero tranquilo, tranquilo. La siguiente dice, ¿en qué se encuentra al norte del país? ¿El Mar Caribe o el Océano Atlántico? El Océano Atlántico. Claro que sí. Banda de género regional mexicano cuyo nombre termina en del norte. Los Ángeles del Norte. No. Ah, no, los Tigres del Norte. Eso, los Tigres Los- del Norte. ¿Qué provincia del norte del país es conocida por su carnaval? ¿Qué provincia del norte es conocida por su carnaval? Santiago Santiago también, pero es La Vega. o Montecristi. Ah, sí, La Vega. La Vega. Lo Ah, contrario fuerte, a ¿no? norte es, Sur. claro que sí. Si las dos agujas del reloj apuntan hacia el norte, ¿qué hora es? Si las dos agujas del reloj apuntan a 12, la 12 y 12. Las 12. No, mentira, 12 en punto, 12 en Sí, punto. las 12 en punto. Las 12 en punto. ¿Cómo se le suele llamar a la región norte del país? ¿Cómo se le suele llamar? El Cibao. Cibao, claro que sí. ¿Con qué país limita el norte de Estados Unidos? ¿Con Canadá o con México? Canadá. Canadá, claro que sí. ¿Cuándo inicia el verano en el hemisferio norte? ¿En junio o en diciembre? En junio. Así es. ¿Qué equipos del béisbol invernal pertenecen a la región norte del país? Las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao. ¿A qué ciudades del norte pertenecen entonces las Águilas y los Gigantes finalmente? Santiago y San Francisco de Macorís. Claro que sí. Ah, pero mira, pasaste la prueba, te fue muy bien. Exceptuando con 95 norte, que en vez de un número me dijiste, en vez de dos números me dijiste uno. Bueno, mala mía, pero yo de una vez hubiera sabido 95 norte, o sea que no le demos mucha mente a eso, no le demos mucha mente a eso. ¿Por qué es tan difícil, José Alberto, que el contenido positivo se haga viral, según tu punto de vista? Porque el contenido positivo no es lo que vende. Debería ser norma que todos, el contenido positivo, no, tristemente, no es el que atrae a las masas, porque las masas consumen de lo que están llenos. Si tú estás lleno de morbo, si te gusta el chisme, tú vas a buscar ese contenido que te atrae. O sea, esto es como un imán. O sea, yo no puedo ponerle a una persona a poner un imán a un plástico. O sea, la gente, el que está consumiendo ese contenido es porque tú te das cuenta, tú te sientas a conversar con ese tipo de gente, tú te das cuenta de que están hechos. Entonces, por eso es que yo considero que ese contenido positivo no se hace viral, porque es un contenido que no vende y aparte no atrae a las personas que están llenas de ese positivismo, de esos valores, porque incluso hay mucha gente con valores que les gusta su chin de morbo, su chin de chisme, y está bien, Sí. pero que no abusemos. ¿El hecho de ser arquitecto te suma a nivel creativo o no tiene que ver una cosa con la otra? Te suma porque la arquitectura es una de esas carreras, como podría decirse, que en su abanico para ejercer, o sea, el abanico profesional, tú puedes ejercer muchas áreas, tú puedes ser obviamente como arquitecto, puedes ser comunicador, diseñador gráfico, gerente de cualquier empresa que tenga que ver con esa área, o sea, es una carrera que te permite diversificarte. Y en mi caso, a mí me ha sumado mucho, no solamente por la parte creativa, sino por la parte obviamente, de analítica también, porque es el tema del manejo de tiempo, de calendarizar las cosas, de prepararme, de gestionar proyectos. O sea, cada proyecto, cada propuesta dentro del lado norte es un proyecto, se calendariza, no se hace a lo loco. Y ese tipo de cosas tú las haces con los conocimientos, como lo que es arquitectura. La parte creativa me ha ayudado mucho porque al momento de tú armar una composición, tú te das cuenta si tú eres creativo o no. ¿Se valora en las iglesias el trabajo de multimedia y las redes sociales? Sí.
se valora. Y más que todo en esto, sorpresivamente sí, hay iglesias que lo valoran porque todo depende del tipo de iglesia, es decir, qué tan cercana es la iglesia a lo que es ese mundo. Hay iglesias que solamente conocen multimedia por Facebook e Instagram y ya, publicar contenido en esas redes sociales. Pero la iglesia, a raíz de la pandemia, tuvo que venir una pandemia para hacernos entender a las iglesias lo importante que son estas áreas. Lo importante que es tener un buen equipo de redes sociales, un buen contenido, lo que es también tener un buen equipo de proyección, lo que no solamente proyección, sonido, luces, es todo un engranaje para poder brindar un servicio no solamente de calidad a los que están en el culto, en el servicio presencial, sino también a los que están desde su casa. Entonces, eso se vino a adquirir luego de que la iglesia, luego de que entendiéramos, o de que en el COVID todos entendiéramos de que esta área que muchas veces es seccionada, apartada, en la que nadie quiere trabajar porque no hay notoriedad, tomara valor y tomó un valor repentino. ¿Y tú no piensas que después de la reapertura de las iglesias, como que se ha perdido un poco de nuevo como que el valor quizás esa parte, porque ya volvimos al templo, ya algunos, quizás con menos recursos, quizás esforzándose menos, tratan de mantener el trabajo virtual, pero no igual que antes? ¿Tú crees que se ha vuelto a perder eso ahora con la reapertura? Es como te digo, al final de cuentas, solo los valientes sobreviven. Hay iglesias que ya han dejado de dar culto virtual, porque ya todo es presencial. Entonces, hay comunidades de fe como la mía en que hemos entendido que la parte virtual es importante y que la parte presencial también, porque tú no puedes dejar de lado una cosa, tú no puedes dejar una cosa sin la otra. O sea, por más tecnología y por más bonito que se vea hacer un culto presencial, el culto online, el culto presencial no puede perder, no quiero decir mística, sino ese arte, puedo usar la palabra mística, no debe perder esa mística a la que uno está acostumbrado, solo porque tú tienes ahora una cámara detrás de ti grabando todo el servicio completo. O sea, hay una santidad que no se puede perder, entonces eso depende. Entrando ya un poquito más de sinceridad. Sí, no, totalmente. Lo virtual no se puede perder, y de hecho con el proyecto que yo tengo semanalmente, además de la célula que compartimos tú y yo he tenido claro de que esto no puede morir, lo virtual no puede morir en ningún momento, sino que tiene que mantenerse y cada vez subir más de nivel, porque es la forma más efectiva de llegar a las almas, no esperar que ellas vengan a nosotros, sino ir nosotros detrás de ellos. Yo lo tengo claro. Ahora, hay una cosa importante también, es el tema de los recursos. O sea, vamos a ser honestos, no todo el mundo cuenta con un equipo de trabajo que pueda hacer esa parte virtual de calidad. Porque hay algo, tú puedes tener un equipo virtual, pero si tú no trabajas esa virtualidad, o sea, si el que está en su casa no ve calidad, te digo, cambia de canal, se va para otra iglesia. Entonces suelta otro canal de YouTube, se va a otro canal de YouTube. Exacto. Entonces el tema de los recursos es importante. Tú tienes que tener buena, no solamente tener equipo de multimedia, tú también tener los recursos, lo que cuesta hacer la inversión. Que eso es lo que yo lo estoy viendo ahora y lo he visto por mucho tiempo. Es que la parte de multimedia es una parte que requiere mucha inversión. Para lo que es calidad, requiere mucha inversión. Y lamentablemente, como te dije ahorita, solo los valientes sobreviven. Finalmente, José Alberto, un mensaje a todos esos jóvenes que quieren incursionar en el tema del podcast, en el tema de la creación de contenidos, en el tema de las redes, ¿por qué no? En cualquier área creativa que quieran utilizar para el reino de Dios. ¿Qué mensaje José Alberto Lugo les puede dar a esos jóvenes que tienen esos sueños? Arriésguense. O como dije en una frase muy popular, muy jocosa de
jondéate que no hay erizos. Porque la realidad, o sea, no es verdad, o sea, en esto hay que ser fresco, hay que arriesgarse y sobre todo ser proactivo, no esperar que la gente diga lo que tú tienes que hacer. Si tú tienes esas inquietudes de crear contenido, de podcasting, bueno, vamos a comenzar con el podcast, que es lo primero lo que me movió. O sea, sí, asegúrate que lo que te mueva a hacerlo sea Dios. Sea ese norte, llevar el mensaje de salvación, llevar a Dios a esas personas que no lo conocen. Porque si hay algo que la gente, y lo hablé al inicio con el podcasting, si hay algo que la gente se equivoca con esto, es que tú vas a conseguir seguidores. Todos quieren entrar a estos medios por razones equivocadas. Por eso es que crean contenido, aún siendo contenido cristiano, es un contenido de poco valor. ¿Por qué? Porque lo que están es llamando la atención para que la gente entre, se suscriba a su canal y lo siga. Asegúrate de que, por eso digo, asegúrate de que lo que te mueva a ti a hacer las cosas sea Dios. ¿Por qué? Porque eso con el tiempo va a aflorar. Tus motivos, tus razones van a aflorar. Y te afloran en el sentido de que cuando la gente ve tu contenido se va a dar cuenta de que, oh, wow, ahí no está Dios. Eso no me edifica. Entonces, también tus motivos, o sea, los motivos claros, que lo que te mueva es siempre Dios y no los seguidores. Porque los seguidores o el apoyo. Ojo con esto es fuego, esto es fuerte. Que lo que te mueva a ti no sea el apoyo de tu familia, ni el apoyo de la iglesia. Ay, que voy a hacer un podcast para ganarme el apoyo de mi familia, o para ganarme que me tomen en cuenta en la iglesia. Olvídate de eso, que eso no va a pasar. Bájate de esa nube, que eso no pasa. Que me voy a enfiar con el pastor, porque el pastor y los líderes... No, eso no pasa. Y es otra cosa, que la gente cae en ese gancho. Si lo que te mueve a ti hacer las cosas, si el centro de todo no es Dios, no pierdas tu tiempo, porque te voy a decir algo. Yo en este proceso de podcasting yo me he dado cuenta de que sí es cierto, el apoyo es importante, pero hay diversas formas de apoyo. Hay gente que, por ejemplo, en mi caso, yo cuando le presenté el proyecto a mis hermanos, a mi círculo, a mis hermanos, ellos me dijeron, sí, dale para allá. Esa es su forma de apoyarme. Hace unas semanas tuve a uno de mis hermanos como invitado en lo que fue la serie de Otras Voces, su apoyo. Con uno de mis líderes, mira, quiero hacer un podcast, dale para allá. O sea, el apoyo de mi liderazgo, dale para allá. O sea, ese es el tipo de cosas que tú tienes que buscar. Cuando tú lo presentas y con tus motivos claros, y que la gente vea que más que tu ego, hay un centro, y ese centro se llama Dios. Tú ves como la gente, el trabajo bien hecho aflora y la gente se une. Entonces, cuando digo que el apoyo de la iglesia es porque mucha gente en la iglesia quizás no entienda el por qué, o quizás te encontrar con gente que digan tú, ese tú despectivo, como que tú, y se burlen. Ahí es que tú vas a caer en cuenta si es verdad que tú estás hecho para aguantar, si es de verdad que si de verdad te motiva a hacer lo que tú quieres hacer. Inclusive la dejadez, no, diríamos que esos hermanitos que tú te encuentras como que dicen, y es verdad que él está haciendo eso, y es verdad que ella está haciendo eso, y es verdad que tiene esa capacidad, ¿qué tanto le va a durar? ¿Qué me pasó? A mí me dijeron, eso es un capricho tuyo, capricho mío. Si fuera un capricho mío, hace rato yo lo hubiera soltado. Y te digo, en lo personal yo he sido muy edificado con cada una de las reflexiones, con cada una de las cosas que yo he hecho en el lado norte. ¿Pero por qué? Porque no lo hago por mi ego. Te confieso, hay veces que me da como cosas, sí, y el lado norte, heavy, pero que es un miedo sano. Pero el que conoce el lado norte, quien consume el contenido del lado norte, sabe que hay todo un contenido cristocéntrico muy notorio. ¿Por qué? Porque a mí desde el primer inicio, desde la primera hoja de papel, yo comencé a trazar, a idear todo el podcast, a vaciar toda esa cabeza con ese tema en una hoja de papel. Señor, esto lo ponga en tus manos, guíame en este proceso, abre puertas a mi favor. That's it. Y ahí he arrancado y he visto cómo el proyecto ha evolucionado de ser simplemente un podcast a toda una plataforma. Porque el podcast es una cosa, tengo la conversación, tengo el lado norte vivo, Focus, la célula también, que no hemos hablado de nuestro junte. O sea,
han sido cosas que si yo me quedaba centrado en el podcast o en eso, no lo iba a disfrutar, porque a lo mejor era, yo quiero hacer un podcast, pero ok, todo el mundo está haciendo un podcast. Entonces, que lo que te mueva a hacer las cosas sea Dios, es lo único que te puedo decir. Bueno, después de ese sermón que di ahora, si tú todavía quieres hacer un podcast, tú lo presentaste, Señor, dale para allá, no solamente podcast, canal de YouTube, si hace falta contenido de calidad en las redes sociales, buen contenido de calidad hace falta, programas de radio, hasta cuentas de Instagram, contenido. Yo, que también he sido creador de contenido, yo digo, señores, hacen falta creadores de contenido de calidad religiosa, contenido bueno para las iglesias, no solamente para una iglesia específica, sino contenido de valor. Que yo pueda pasar horas viendo tu feed en Instagram o en Facebook. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué esto! ¡Qué chulo! Y bueno, pero que por encima de lo que te diga que tu contenido sea de Dios y que sea movido por Él, inspirado en Él, porque este tiempo lo que se necesita es cosas que lo inspiren a Él, que inspiren a Dios y que lo muestren, más que lo inspiren, que lo muestren. Entonces, a todo aquel que quiera hacer lo que lo haga, que le deje ya. Claro que sí, y esas palabras aún demuestran más todavía que eres un verdadero héroe de las redes. Finalmente, háblanos del Lado Norte, cómo podemos encontrar este podcast y todo el contenido relacionado a él. El Lado Norte está en Facebook, en las redes sociales obviamente, nos encuentran como El Lado Norte, valga la redundancia, en Facebook, en Instagram. Está nuestro canal de YouTube donde compartimos todo el contenido, ya sea podcast, la conversación, El Lado Norte vivo, etc. Está también la Spotify, el podcast lo pueden escuchar aparte de YouTube. Estamos en Spotify, en Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, y estamos en esos canales de comunicación y de música y streaming y todas las cosas. Nuestro correo electrónico, elladonorterd@gmail.com. Y nada, señores, agradecido, caballero, camarada Isaías, de esta invitación a esto que se llama el antivirus. No, gracias a ti de verdad por ser parte de todo lo que hemos desarrollado a lo largo de estos años de amistad, y por supuesto que el antivirus no podía ser la excepción. Gracias por este momento tan ameno y gracias, reitero, por ser un héroe de las redes. José Alberto Lugo con nosotros. Si les gustó esta conversación, si les gustó este contenido, les invito a que se suscriban, denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones como dicen todos los youtubers, pero que es lo que nos ayuda realmente a seguir creciendo a través de esta comunidad. Este es el Antivirus, un show a prueba de todo.